Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Trump pide a sirios, rusos e iraníes que eviten una carnicería de civiles en el bastión de Idlib. Irán envía armas de forma encubierta a Hezbollah a través de una aerolínea civil comercial de su guardia republicana. Agricultores del sur de Israel demandan en La Haya al liderazgo de Hamás por ataques incendiarios desde Gaza. Blair y Brown denuncian el antisemitismo en su propio Partido Laborista británico, que califican de vergonzoso. Estos son los asuntos de hoy en Radio Sefarad. Después volveremos con la agenda cultural. Ahora hablamos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pidió a los gobiernos sirio, ruso e iraní que eviten el grave error humanitario que supondría una ofensiva sobre Idlib en Siria por parte del gobierno de Bashar al-Assad. Cientos de miles de personas podrían ser asesinadas. No dejen que pase, aseguró el mandatario estadounidense en su cuenta de Twitter este lunes. También el Papa Francisco se unió en un llamamiento a la comunidad internacional para proteger la vida de los civiles de la provincia. En las últimas semanas, los bombardeos contra Idlib se han multiplicado y varios medios de comunicación han revelado que Rusia está concentrando en el Mediterráneo su mayor presencia naval desde que inició su intervención en Siria en 2015. El gobierno ruso informó esta semana que ha entregado a la ONU y a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas pruebas sobre la preparación de un supuesto ataque químico en Idlib, una ofensiva que, según Moscú, sería una manipulación para inculpar a Damasco. Claro que estamos en los tiempos de los fake news y no solamente de las noticias falsas, sino de las historias falsas y a veces fabricadas. Entonces, no sabemos si este pedido que hizo Rusia, advirtiendo a las Naciones Unidas que se estaba preparando un supuesto ataque químico que iba a hacer Bashar al-Assad, pero que estaba realizado por las fuerzas, terroristas que ocupan Idlib, o que ya es una vuelta de tuerca más y son los sirios que preparan un ataque químico, pero con evidencias de que van a ser los otros los que lo van a realizar, para ir advirtiendo, preparando el terreno para lo que va a ser una carnicería a todas luces mediática. ¿Qué quiere decir? Que prepárense porque en los próximos días vamos a ver mucha más sangre, niños, mujeres y cuerpos masacrados de lo que hemos estado acostumbrados en estos 7 años de guerra en Siria, que ya es mucho decir, aunque la mayoría de las imágenes no se han transmitido porque en los últimos años, en los muchos últimos años de esta guerra, no ha habido presencia de la prensa. La prensa informa, por ejemplo, desde Jerusalén o desde Tel Aviv, sobre lo que pasa en Siria sin estar en el terreno. ¿Por qué? Porque los que estaban en el terreno eran secuestrados y a cambio de ellos países como España tuvieron que pagar millones de euros o dólares para su liberación de los distintos grupos que allí pululaban, sea Al-Qaeda, sea Daesh, sea otros grupos, sea los opositores o sea el propio gobierno del Bashar al-Assad. Lo que sabemos que esto es un berenjenal, esto es un jardín donde pululan plantas de todo tipo, pero más o menos identificables la mayoría con los colores de Siria, Rusia e Irán, juntitos en esta masacre programada contra esta provincia del norte, y por lo tanto Rusia, que hasta ahora había dado cobertura aérea para los ataques, pues ahora quizás lo que más conmueve es justamente la presencia naval, porque los barcos no están allí para trasladar a la población que huya a las costas, sino para todo lo contrario, para bombardearlos, y también tienen mucha precisión los misiles de crucero que aparentemente uno dice, bueno, desde un barco el barco se mueve, pues los misiles de crucero moderno que se tiran desde los barcos tienen mucho más precisión incluso que los que a veces se arrojan desde los aviones, y se pueden acercar mucho más en la separación, en la distancia que tienen que recorrer. Con lo cual, pues
no sabemos lo que va a pasar, o sí sabemos lo que va a pasar. Va a haber una masacre, esto es una masacre anunciada, no se puede hacer absolutamente nada por evitarlo, porque los que lo van a realizar van con la cobertura de Rusia y la otra potencia del mundo, Estados Unidos. Pues Trump no se puede decir que sea enemigo de Rusia, a pesar de que le ponga un tuit, ni China tampoco, que vaya a frenar estas ínfulas expansionistas de Rusia para tener por fin una salida fija y continua al Mediterráneo, que es por lo que han estado abogando desde los tiempos del zar Pedro el Cruel, creo, o Iván el Terrible. Seguramente también lucharon desde Ucrania, etcétera, por llegar a este Mediterráneo que ahora tienen la oportunidad de asentar en esa base del norte de Siria que se llama Tarkus o algo así se llama. Bueno, no me acuerdo el nombre de la base, pero esténse preparados, como digo, para imágenes muy macabras en los próximos días, provenientes de esta zona que nosotros hemos dicho Idlib. Aquí en España lo llaman Idlib y se pronuncia algo así como Idlib. Irán está enviando armas de forma encubierta al grupo terrorista islámico chiita libanés Hezbollah a través de una aerolínea civil comercial. El envío incluye también componentes para la fabricación de armamentos de precisión en las fábricas que Irán ha instalado en territorio libanés. Según ha trascendido, 2 aviones de la aerolínea Farser Qesem realizó vuelos de Teherán a Beirut tomando una ruta irregular. Esta aerolínea está bajo control de la Guardia Revolucionaria iraní. Esta práctica ya fue denunciada en 2016 en la ONU por el embajador israelí. Se estima que Hezbollah posee un arsenal de entre 100.000 y 150.000 misiles, cohetes y proyectiles de mortero. Ahora Irán está asistiendo al grupo en la fabricación de misiles guiados de precisión en territorio libanés para que la organización mejore sus capacidades para montar un ataque más exitoso contra Israel. Sí, ustedes oyeron bien, 100.000 a 150.000 misiles. Esto es una cantidad que, bueno, si no tienen idea, ustedes pensarán que un misil debe ser más o menos como una bala, ¿no? Porque para tener 150.000 ocupa mucho lugar. Pues no son como balas, son como lo que suenan, son como cohetes, 150.000 cohetes. ¿Se los imaginan todos juntos? ¿A qué no? Porque ni siquiera la OTAN en Europa tiene en conjunto esa cantidad declarada de cohetes, así que es una cantidad desorbitada que ahora Irán está preocupada por su, digamos, no sé, caducidad, pero cuando ya pasa el tiempo y quedan un poco anticuados las armas, digamos que tienen menos efectividad, o que el enemigo ha desarrollado unas herramientas defensivas contra los cuales estos misiles, cohetes y proyectiles de mortero tienen poca eficacia. Como para que lleguen a objetivos importantes en Israel, por ejemplo, pero no para que sus esquirlas o sus lanzamientos masivos e indiscriminados lleguen a población civil, con lo cual es como una especie de bomba atómica fragmentada en cachitos, y que ahora pues los buenos de los iraníes, no estoy hablando de los iraníes en general, sino del gobierno de los ayatolás y sus seguidores más férreos de la Guardia Revolucionaria iraní, exportan cada día más cerquita de Israel, y quieren que los buenos hombres de Hezbollah, que han batallado y adquirido las máximas aptitudes de combate en la guerra en Siria durante estos 7 años, ahora sean capaces también de fabricarlos en su propio terruño sin tener que viajar muy lejos. Así que esto es lo que pasa, y esto viene en aviones civiles, en aviones comerciales. Entonces, ¿qué pasa? Que un día de estos, por ejemplo, sucederá que alguien dirá: Israel ha abatido un avión comercial con pasajeros a bordo que no tenían nada que ver con nada. O que Israel bombardea en Líbano o en Siria, donde aterrizan,
unos aviones que estaban allí, que son aviones comerciales, que no son aviones de guerra, que no son aviones de combate, no. Solamente que vienen cargados de todas las armas o las componentes para la fabricación de armas de precisión. Que lo tengan muy claro porque, así como en la noticia anterior dijimos, prepárense para una escabechina en los medios de comunicación en los próximos días, también hay que prepararse para que estas noticias de que Siria niega que Israel haya atacado y destrozado el aeropuerto de Damasco, mientras que observadores del observatorio sirio de la oposición dicen que sí, han sido los israelíes y que han destrozado 4 aviones. Así que todo esto está pasando, lo que pasa que a usted y a mí nos cuentan lo que quieren que nosotros sepamos y que no tienen nada que ver con la realidad. Una delegación de agricultores israelíes viajó este lunes a Holanda para presentar una denuncia frente a la Corte de La Haya contra la dirigencia del movimiento terrorista Hamás por los graves daños causados a los agricultores en los últimos meses por los globos y cometas incendiarios lanzados desde la Franja de Gaza contra el sur de Israel. Desde que esta práctica terrorista fuera iniciada a finales del mes de marzo, cerca de 1.400 incendios fueron provocados y miles de hectáreas fueron destruidas. Los agricultores en la zona del sur de Israel sufrieron importantes pérdidas económicas de millones de dólares y se provocaron también importantes incendios en reservas naturales. La denuncia está respaldada además con las firmas de cerca de 50.000 personas de Israel y el mundo y será presentada a través de la organización israelí Shurat Hadin, que solicita a la Corte abrir una investigación contra los líderes del movimiento terrorista por crímenes de guerra. Bueno, ojalá que prospere. Ojalá que prospere. No sé si esto va a servir de algo denunciar en La Haya crímenes de guerra a un grupo como Hamás, que es un grupo terrorista, con lo cual es lo que diríamos, rizando el rizo, una denuncia de perogrullo. Es decir, es algo que es tan evidente que no necesitamos la Corte de La Haya para corroborar que es así, pero está bien que algún mecanismo internacional de justicia, como esta Corte Internacional, tenga algo que ver con lo que está pasando. Yo sigo echando de menos, no solamente en las organizaciones mundiales, aquí mismo en España, sin ir más lejos, que las organizaciones ecologistas saquen un comunicado denunciando y acusando a los líderes de Hamás de haber provocado terrorismo ecológico, incendiando bosques y reservas naturales, así como zonas agrícolas donde viven mucha fauna y flora, lo que sea. Pero no han abierto la boca. Es más, hay grupos ecologistas españoles o pseudoecologistas, pero que tienen su nombre en el propio título como Ecologistas en Acción, que ayudan y apoyan el BDS como forma de impartir justicia universal. Es decir, los que hay que echar de esa zona son a los judíos y no a la gente que está quemando las reservas naturales. Los que están quemando la naturaleza son los amigos de los ecologistas en España. El ex primer ministro británico Tony Blair ha denunciado el antisemitismo en su propio partido laborista, calificándolo de episodio verdaderamente vergonzoso. Los laboristas y su actual líder, Jeremy Corbyn, han protagonizado escándalos de antisemitismo desde que asumió el mando del partido en 2015. El asunto llegó a un punto a principios de este año en el que los laboristas se negaron a adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. El propio Corbyn fue descubierto en un vídeo haciendo declaraciones antisemitas. Los 3 principales periódicos judíos del Reino Unido publicaron un editorial compartido llamando a Corbyn una amenaza existencial para la comunidad judía. Blair atribuyó parcialmente el antisemitismo y el antisionismo de Corbyn a su cosmovisión general que denominó visceralmente antioccidental. El sucesor de Blair como primer ministro, Gordon Brown, también se refirió al tema diciendo: «Creo que el Partido Laborista debe cambiar la política y creo que este problema debe resolverse dentro del Partido Laborista ya mismo». Sí, la verdad, porque nosotros aquí hemos venido hablando de este señor Corbyn, Jeremy Corbyn, desde que ha sido nombrado
digamos, líder del Partido Laborista de un país como el Reino Unido, que es muy importante, y desde que abrió la boca este señor empezaron a salir de ahí sapos y culebras hablando de Israel y también de los judíos. Es que este hombre estuvo en el homenaje a los asesinos terroristas de los atletas en las Olimpiadas de Múnich. No es que tuvo una expresión que se puede interpretar. No, el tío se desplaza hasta Túnez, pone una corona, hace ese homenaje y después dice que no, que jamás estuvo, hasta que se lo muestran en los periódicos ingleses. Es increíble. Pero lo peor de todo es que no solamente que él se hunde en su propio vómito de mentiras y de odio generalizado, sino que arrastra a su partido hacia ello, porque a principios de este año el Partido Laborista votó en contra de aceptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. ¿Quién es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto? Pues como su nombre dice, es un grupo, una alianza internacional, pero en el que intervienen prácticamente todos los países europeos, yo creo que todos, más Estados Unidos, más Canadá, más países como Argentina, todos aquellos países que sienten que tienen que denunciar el antisemitismo a nivel global. Aquí en España hay delegación que viaja a los encuentros representados a través del Centro Sefarad de Israel, por ejemplo, que están vinculados al tema del Holocausto, el tema de la memoria, etcétera, etcétera. Bueno, han cogido ellos una definición que tampoco es original, que la han inventado ellos, sino que es una definición de la OCDE, es decir, de la Organización de los Países Desarrollados del Mundo, y que dice, dan una definición de antisemitismo que no es solamente el odio a los judíos, porque eso ya es muy sencillo de definir, sino que hay, por ejemplo, actos de odio contra los judíos que se pueden hacer contra personas que no son judías, sino porque expresan simpatía con los judíos o cercanía con los judíos, etcétera, etcétera. Y una de las definiciones que lleva al antisemitismo es también la deslegitimación del Estado de Israel. Es decir, no criticar al gobierno de Israel, no decir que Netanyahu está haciendo muy mal o hace una política totalmente errónea, incluso de derecha, o puedes llamarlo como quieras, sino cuando dices Israel no tiene derecho a existir, es un ser, un cáncer o es algo implantado en la zona y no tiene el mismo derecho de existir que otros países que existen o que todavía no existen, como Palestina. Ese es el planteamiento. Y entonces el Partido Laborista estaba en contra de aceptar esa definición que la han hecho otros ingleses también antes, que la han aceptado todos los gobiernos y todos los partidos ingleses antes de ellos, de derecha y de izquierda, porque para negar esa definición del antisemitismo lo que haces es quedarte con el culo al aire y decir soy un antisemita. Es más, yo con mi lengua tan poco cultivada diría soy un antisemita de mierda. Firmado Jeremy Corbyn. Así finalizamos la primera parte de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos tras una pausa con la agenda cultural. Comenzamos la segunda parte de las noticias de hoy en la agenda cultural. Hola Raquel. Hola Alex, hola a todos. Y lo hacemos hablando de ¿qué en concreto? De un seminario intensivo de escritura creativa que nos propone la periodista y escritora Andrea Baobab desde Centro Sefarad Israel y que se va a desarrollar del 13 al 16 de septiembre. Bueno, pues una buena iniciativa para comenzar el nuevo curso. Sí, además, hablando de comenzar cosas nuevas, también habrá un brindis por Rosh Hashanah. Nada más comenzar este seminario intensivo de escritura creativa que tiene diferentes actividades, les contamos algunas. Por ejemplo,
Habrá un concierto el próximo 13 de septiembre a las 7 de la tarde. Es una actividad gratuita, un cobertizo de paz. Son 7 canciones judías las que compondrán este concierto que da comienzo al curso intensivo de escritura creativa. Se entregará, por supuesto, las carpetas con el material literario y se realizará una bienvenida. Al día siguiente, en la sede de Centro Sefarad, se hablará de Madrid y el escritor Javier Marías, que es precisamente vecino de Centro Sefarad Israel, vive muy cerquita. Se leerán fragmentos de Los enamoramientos, Así empieza lo malo y Mañana la batalla piensa en mí, y se leerán trabajos de los participantes. Se recorrerá precisamente la Plaza de la Villa y el barrio de Javier Marías y su librería preferida, que es la mítica librería Méndez, que está en la calle Mayor. El viernes, pero ya por la tarde, de 5 a 7 y media, el curso se traslada a la Biblioteca Pública del Estado Manuel Alvar, que está en el barrio de Salamanca, y en este caso el tema será Madrid y el cantante Joaquín Sabina. Se hablará de más de 100 mentiras, sí, total. Pongamos que hablo de Madrid, Boulevard de los Sueños Rotos, 19 días y 500 noches, Contigo. Se leerán los trabajos de los participantes acerca de las reflexiones que motiven estas canciones, y al día siguiente, el sábado, habrá un paseo opcional a las 11 de la mañana por el Madrid imprescindible, una caminata con una guía turística por los sitios más interesantes de Madrid. El sábado por la tarde, en la Biblioteca Manuel Alvar, habrá otra sesión, en este caso Madrid y el director de cine Àlex de la Iglesia. Personas y lugares reales que inspiran personajes, localizaciones o historias de ficción. Se visitará el bar El Palentino, donde el director escribió... El Palentino mismo verano, un poco antes del verano. Creo que lo han reabierto con otro dueño y ya saben que es uno de los bares que inspiró la película El Bar, de Àlex de la Iglesia. Mi padre, Sabina y yo es una actividad opcional para las 10:30 de la noche del sábado, a la que pueden asistir los integrantes de este seminario intensivo de escritura creativa, que termina el domingo a las 11 de la mañana con otro paseo opcional por el barrio de las Letras. Muy bien, pues un recorrido muy interesante por las calles de Madrid a través de escritores, músicos y demás artistas con este curso de escritura creativa que imparte Andrea Baobab en Centro Sefarad. Muy bien. Y seguimos hablándoles de libros, pero en este caso un libro conectado con la fotografía absolutamente, porque está dedicado a la obra de Helmut Newton. Ya saben que es recordado como uno de los fotógrafos más prolíficos del siglo XX. Es el fotógrafo del salto, ¿no? ¿O me confundo? ¿No es el de los saltos? No recuerdo el nombre de ese fotógrafo, pero no es Helmut Newton. Helmut Newton es súper famoso por sus portadas en las grandes revistas. A ver si mañana recuerdo... Volveremos, nos documentamos un poco y les damos una gran foto. Eso. En palabras. De cómo mañana a ver si me acuerdo y les recordamos ese fotógrafo de los saltos, que además le dedicamos un porque es un fotógrafo programa judío, además. Bueno, pues esta edición de Tassen, esta nueva edición de Tassen se llama Helmut Newton Work y completa los otros libros de esta editorial dedicados al maestro Newton, como Polaroids, Page from the Glossary y el espectacular Helmut Newton Sumo, que explora la trayectoria completa del fotógrafo. En este caso, en este Helmut Newton Work, nos faltan rostros conocidos dejándose fotografiar con toda confianza, como June, la esposa de Helmut, encendiendo un cigarro al otro lado de la mesa, una mano enjollada agarrando un fajo de billetes de dólares y esas fotografías que ya son icónicas, por supuesto, sus sugerentes desnudos avanzando en todo su esplendor escultural. Pues seguro que una edición muy cuidada
de Tassen, que es especialista, ¿no?, en la fotografía. Y ahora hablamos del Festival de Venecia y de la presencia polémica de Amos Gitay en este festival. Allí ha presentado un díptico, ha presentado 2 obras, un largometraje de ficción llamado Un tranvía en Jerusalén, que presenta la ciudad como un mosaico de culturas y razas que hay que defender, y ha reservado una carga que los medios llaman activista para su obra Una carta para un amigo en Gaza, que es un documental de media hora en el que se leen poesías, textos y artículos de personalidades en las que se habla de la paz, del entendimiento o directamente se critica la actuación del gobierno israelí en el conflicto, especialmente en la zona de Gaza, y las matanzas, nosotros lo entrecomillamos si nos lo permiten, que sigue habiendo sin que nadie ponga solución. Un trabajo que entronca con el de Albert Camus y sus cartas a un amigo alemán, escrito tras la Segunda Guerra Mundial, y en la que se establecía un diálogo similar. En la rueda de prensa, Amos Gitay, aparte de llamar la atención sobre el creciente antisemitismo que se está dando en Europa y las causas que lo motivan, él ha señalado, entre otros, a la Iglesia por generar ese antisemitismo ya endémico, por lo que parece, ha dicho el director: ahora vemos a Netanyahu darle la mano a los líderes antisemitas y disparar a la gente de Palestina en Gaza. Solo usa la fuerza y eso es antijudío. Ha de ser criticado, ha dicho Amos Gitay, quien pide a los judíos de Israel que abran los ojos y se den cuenta de que lo que están haciendo es un crimen y que la guerra debe acabar. En el texto más provocador se pone la piel de las próximas generaciones y especula qué les dirán cuando nos pregunten, dice, por qué toleramos esas masacres, por qué no nos quejamos, por qué dejamos que esto ocurriera. A esta parte de Una carta para un amigo en Gaza, en el que entona el mea culpa como país, diciendo que por qué lo están permitiendo. Lo estoy leyendo fatal, perdónenme, voy a repetir a este segmento en el que el director entona eso, el mea culpa, según los medios, diciendo que por qué lo están permitiendo. Lo concluye una sucesión de fotografías del conflicto en la Franja de Gaza, en la que se ve a un Israel hipermilitarizado con tanques, rifles de francotirador y metralletas contra un pueblo palestino que quema contenedores y les lanza piedras. No hay ninguna imagen de los activistas o los terroristas de Hamas, o cómo utilizan a la población, o cómo se adoctrina a los niños. Es solo, parece que solo refleja una parte para señalar la culpabilidad de Israel en el conflicto, en la situación en Gaza. Para terminar esta parte, este segmento, el director ofrece una imagen de David y Goliat, el primero empuñando su honda, una metáfora clara para cerrar el trabajo en el que más se moja, dicen los que han estado en el Festival de Venecia y lo cuentan. La línea beligerante la ha mantenido el equipo de este trabajo, Una carta para un amigo en Gaza. En concreto, su productor, Laurent Troussot, ha asegurado que Israel ahora mismo se está convirtiendo en un país fascista. Bueno, pues queríamos traer la opinión de los miembros del equipo de Una carta para un amigo en Gaza, que es el polémico, ya les decimos, último trabajo de Amos Gitay. Pues así, con la presencia de Amos Gitay en este Festival de Venecia, despedimos hoy las noticias aquí en Radio Sefarad y volveremos con todos ustedes mañana. Hasta mañana.